Hola, los saludo con mucho gusto. Mi nombre es Elia Astorga Mendoza y estaré presentándoles este video en el que hablaremos de subjetividad como fenómeno sociohistórico. Dentro de lo que es la unidad 3, los procesos de construcción social y subjetividad, del seminario Subjetividad y Objetividad de la Cultura, a cargo de nuestro tutor, el doctor Juan Romero Figuera. Como estudiante del doctorado en Desarrollo Humano en la Universidad IEXPRO, les presento el siguiente contenido que de manera personal y profesional me parece muy interesante, ya que estamos hablando precisamente de esta complejidad del ser humano y cómo en el momento histórico, ¿sí?, vamos construyendo una subjetividad individual y colectiva. Iniciamos. A manera de introducción, retomo algunos contenidos que me parecen muy importantes del doctor Fernando González Rey en la entrevista que se le realizó en 2005, así como el recurso analizado. Y nos dice acerca de esto que los fenómenos subjetivos provienen de los contextos sociales, históricos y culturales en los que nosotros como seres humanos estamos inmersos. Y bueno, es así que a través de estas lecturas vamos a revisar lo que es la subjetividad y el sujeto mismo, su comportamiento humano, nuestro comportamiento humano, de manera individual y colectiva. Bien, nos dice ciertamente el doctor González Rey que es esencial revisar las experiencias del sujeto dentro de los espacios simbólicos de la cultura. Cada persona expresa o expresamos lo que representa para nosotros, lo que sucede, lo que las personas son para nosotros, pero de acuerdo a nuestras emociones y vivencias. Bien, este video tiene algunas ideas contundentes, como el sujeto y subjetividad, origen social de la conciencia y la construcción de la subjetividad, lenguaje y subjetividad, subjetividad individual y colectiva, la subjetividad colectiva como momento de las tramas contextuales y la narrativa, que realmente me parece muy importante abordar dentro de lo que estamos ahorita revisando. Sujeto y subjetividad. Sujeto, ¿qué es un sujeto? Somos los seres humanos que somos actores de nuestros propios actos, ¿sí? O sea, cada ser humano, cada individuo es un sujeto. Subjetividad, percepciones, argumentos y lenguaje basados en el punto de vista del sujeto. O sea, cada sujeto tiene su propia subjetividad. Es así que se le llama subjetividad individual y se refiere a la organización de sentidos subjetivos que definen los procesos simbólicos y las emociones que se integran de manera inseparable en relación a las experiencias de cada sujeto dentro de cada espacio simbólico de su cultura. Bien, en este cuadro comparativo reiteramos la importancia de la individualidad y lo colectivo. Cómo un sujeto de manera individual construye su propia subjetividad. Y no viene dado así como dentro de lo que es nuestra genética, la subjetividad. No, esto es un proceso que se da en nuestro desarrollo histórico-social. Es por eso que hablaremos de una teoría sociocultural de Lev Vygotsky, un pedagogo ruso que nos dejó grandes legados y que más adelante abordaremos. Bien, la subjetividad individual es propia del sujeto, particular, es su forma muy particular de organizar, pues, la relación con los objetos y los deseos de los otros. Depende de él y nada más de él, y solo tiene valor precisamente para él. Aquello que solo existe en su pensamiento del sujeto, es decir, lo que nosotros pensamos. Cada uno de nosotros tenemos nuestra propia subjetividad, pero también existe la subjetividad colectiva, y esta da cuenta de representaciones sociales, imaginarias colectivas y componentes pulsionales que comparten los integrantes de una época histórica y que constituyen una ficción dominante que hace el lazo social y es representada como una realidad. Y aquí nos agrega, es el modo en que cada sociedad articula las condiciones materiales de existencia, las relaciones sociales, las prácticas colectivas, los discursos hegemónicos y contrahegemónicos. Es decir, es el momento, la trama contextual que también revisaremos más adelante. Es así que vamos a hablar de este pedagogo ruso Lev Seminovich Vygotsky, y pues él nace, crece en Rusia,
y esta parte del contexto le marca, pero también hace grandes aportaciones que difieren mucho de lo que está aconteciendo en ese momento histórico. Él, por ejemplo, estaba el auge del positivismo radical, y sí, o sea, no era lo que él proponía. Por ejemplo, la reflexología pavloviana, que se enfoca más a lo estímulo-respuesta, y el psicoanálisis de Sigmund Freud, que es profundo, pero es diferente. El psique, ¿verdad? La psique. Aquí él habla de la conciencia, conciencia como problema de la psicología del comportamiento humano, entre otros muchos contenidos que han impactado al ámbito educativo y a la sociedad misma, y que sigue vigente hasta nuestros días. Bien, pues Lev Vygotsky desarrolla una teoría psicológica que propone como punto de partida el origen y la naturaleza social de la conciencia y el comportamiento humano, ¿sí? Esto es muy importante para poder comprender, ¿verdad? Cómo es esta construcción de subjetividad. Cómo los sujetos, cuando nacemos, somos los seres vivos más indefensos, que estamos precisamente influidos por adultos que nos cuidan, que nos dan de comer, que nos ayudan a caminar, hasta lograr nosotros la autonomía. Pero mientras tanto nos vemos influidos por esas personas, en esa interacción, ¿sí? En ese entorno, en ese contexto. Entonces vamos nosotros llenándonos de información y llenándonos de experiencias para después nosotros construir nuestra propia subjetividad acerca de los sucesos y los hechos. Bien, el lenguaje y subjetividad. El lenguaje es una herramienta única de los seres humanos que nos permite comunicarnos, y en este lenguaje oral, pues bueno, los seres humanos de manera natural las tenemos, pero también existe la escritura, y con esta la trascendencia, ¿verdad? De tradiciones, cuando trasciende de una cultura a otra, por ejemplo, el lenguaje, todo esto. El lenguaje pues bien nos dice aquí la diapositiva que la modalidad escrita pues no es algo nato en el ser humano, sino que es un invento humano, bien, y se aprende como un artificio, ¿sí? Y esto es precisamente lo que nosotros podemos hacer gracias a nuestros procesos psicológicos superiores, ¿verdad? Podemos reflexionar, analizar y hacer una serie de producciones más elaboradas, más abstractas, de acuerdo al lenguaje que nosotros vamos construyendo y a nuestros procesos psicológicos superiores que son de gran relevancia en nuestro cerebro. Pues nuestro modo de hablar cada vez, esta es una opinión en la que coincido, que pues está cada vez más empobrecido, masificado, hay un aculturamiento, y pues realmente estamos perdiendo una esencia de nuestra cultura, porque en esta actualidad hay pues una suma de experiencias económicas, políticas y culturales, pues que ha sufrido no nada más nuestro país, sino en todo el mundo, y pues en el que el lenguaje ha sido víctima y testigo, ¿sí? Así vemos precisamente la situación de algunas personas que emigran y que olvidan su lengua y que se suman a lo que es el país que los ha contratado o que los ha adoptado. Pero realmente hay una pérdida ahí muy valiosa, y pues se debe de revisar esto más a profundidad. En cuanto a la narrativa, el doctor González Rey refiere la importancia de que cada sujeto tenemos una narrativa especial, y pues la narración es otra cosa que es el acto de hablar o escribir acontecimientos y personas del pasado con intención o propósito determinado, ¿sí? Esta es una forma de interacción social. ¿Cómo estamos nosotros transmitiendo esta narrativa a otras personas? ¿De acuerdo a qué? A nuestra experiencia. ¿Sí? Si nosotros estuvimos en ese suceso pasado, una guerra, alguna situación como ahorita la pandemia, por ejemplo, ¿cómo la vamos nosotros a narrar? Podemos narrarla como un acontecimiento especial nunca antes visto en nuestra vida, pero que nos hizo reflexionar y cambiar positivamente, y que nos sumamos a la tecnología, al teletrabajo, y que fue todo un caos, pero también fue muy hermoso porque pudimos convivir con nuestra familia de manera más sustantiva
pero también puede haber la otra narrativa, ¿no? Depende de quién lo esté diciendo y las experiencias que haya vivido. Si tuvo alguna pérdida lamentable de algún familiar o si perdió su trabajo, si tuvo alguna situación negativa, eso precisamente lo va a narrar de acuerdo a lo que él o el sujeto vivió, ¿verdad? Entonces su narrativa va llena de emociones, la narrativa siempre va a ir llena de nuestras propias vivencias, nuestra propia emoción, ¿sí? El autor nos comparte, por ejemplo, cuando nos preguntan por nuestro padre, ¿sí? Y el entrevistador puede decir algo sobre esto, pero es de acuerdo a su experiencia y a su interacción con su padre. Entonces es así como lo va a recordar. Puede ser pues que lo tenga en un lugar muy especial, idealizado y que realmente lo recuerde y lo disfrute recordar y en la narrativa lo exprese a través del lenguaje, pero también puede ser que alguna persona no quiera recordar a su padre, entonces la emoción siempre va a estar ahí. Puede referir acerca de cómo se esforzó para salir adelante, cómo lo admira, pero también puede ser diferente. Entonces, con este ejemplo nos hace precisamente reflexionar cómo cada sujeto tiene una narrativa diferente a través de lo que él es y de lo que él ha vivido con esa persona o con ese suceso. Bueno, y en este tema continuamos con la subjetividad colectiva como momento de las tramas contextuales. La subjetividad colectiva se trata de un concepto que aporta una comprensión psicosocial de la trama subjetiva del proceso sociohistórico, que no es otra cosa de, aquí les puse algunas fotografías de momentos, tramas contextuales, como por ejemplo la guerra, cómo la viven todas las personas que estuvieron en alguna guerra, todas las personas que vivieron la tragedia de un desastre natural como un tsunami o un huracán. Todo esto pues le va a llevar precisamente a las personas que sobreviven a estos sucesos, a estas tramas contextuales, a tener una subjetividad colectiva, porque vivieron el mismo suceso, ¿sí? Y bueno, esta subjetividad colectiva pues interpela la dimensión psicosocial de la trama sociohistórica y la vida cotidiana, dentro de la cual importan pues las formas de estructuración psíquica de los sujetos y el sentido psicológico de sus conductas. Otra vez volvemos precisamente a esa individualidad de la subjetividad, es decir, sí hay una subjetividad colectiva del suceso, pero también hay una subjetividad propia del sujeto en cuanto a la estructuración psíquica y al sentido psicológico. A manera de conclusión, pues bueno, como estudiante del doctorado en desarrollo humano, me parece esencial revisar estos temas y estoy totalmente de acuerdo en que se retome esta teoría sociocultural de Lev Vygotsky, porque nos considera precisamente como los sujetos, como parte precisamente de un contexto y cómo a través de la interacción podemos nosotros ir construyendo esta subjetivación particular y posteriormente, de acuerdo a la trama contextual, pues la subjetividad colectiva. Y pues bueno, también recordar que somos seres biopsicosociales, biológicos, psicológicos y sociales, que de acuerdo a nuestra experiencias que podemos expresar mediante la herramienta valiosa que tenemos única, el lenguaje, ¿verdad? Nuestra propia narrativa. Bien, esto me parece por demás interesante. Considero que debemos nosotros retomar esto y sumarlo a los momentos históricos que estamos viviendo de pandemia, pero también de manera holística, todas las implicaciones que hay en un sujeto desde su nacimiento y desarrollo para poder nosotros sustentar de manera teórica, pero también de manera realista, ¿verdad? Toda esta subjetividad que está encarnada en cada de nosotros, en cada uno de nosotros, en cada sujeto. Bien, pues yo les agradezco muchísimo su atención. Aquí les dejo referencias precisamente de los dos recursos analizados, que fue la entrevista al doctor González Rey y también el recurso subjetividad, una perspectiva histórico-cultural, pues precisamente en colaboración con Díaz Gómez. Muchas gracias por su atención. Bonito día.